Esta pandemia no solamente ha causado estragos económicos, físicos y psicológicos en la sociedad civil, sino que además ha avivado un debate muy intenso, en ocasiones violento, entre aquellos que han legitimado o justificado las medidas tomadas por el gobierno, en este caso por el gobierno de España, para paliar, para hacer frente a la pandemia, y aquellos que han sido más críticos con estas medidas, ¿no? A su vez, este debate ha reactivado esa vieja contraposición entre liberales y socialistas en torno al papel del individuo y su libertad frente a la responsabilidad social y el bien común representado por el Estado y sus medidas, ¿no? Este debate lo ha representado muy bien Precht. David Precht es un filósofo alemán que ha llamado a la responsabilidad frente a la libertad de decisión. La responsabilidad por el bien de los demás y por la defensa de los débiles justificaría, por tanto, la clase de medidas que se han ido tomando en referente al aislamiento social o en referente a ciertas vulneraciones de derechos elementales que estaban justificados por la coyuntura especial en la que estábamos viviendo. Si yo hago este pequeño vídeo es para intentar criticar este debate. A mí el debate entre individuo y libertad por una parte y Estado y responsabilidad o bien común por otra está lleno de falacias y es lo que me gustaría arrojar en estos pequeños minutos de vídeo. Voy a empezar por la posición liberal y después pasaré a la posición representada por aquellos que defienden las medidas del Estado en general, por el bien común. Bueno, ¿qué tiene de criticable esta posición de defensa del derecho a decidir del individuo, de defensa del derecho a tomar las propias decisiones y especialmente esta idea de la libertad individual, ¿no? Bueno, en realidad es falso, es un constructo absolutamente ideológico y voy a poner 12 ejemplos en los que se demuestra que este constructo ideológico pues está viciado por dentro, ¿no? Y uno es el caso de Nietzsche y el otro es el caso de Marx. Nietzsche y Marx son representantes de una sociedad que está en continua revolución, en un momento en el que no se sabe exactamente hacia dónde se va a dirigir y en las que las posibilidades son inmensas, ¿no? Aparecen los movimientos socialistas, aparece la democracia entendida como un valor común y por el que, en fin, se puede incluir a la mayor cantidad de personas en la sociedad en el tema de las decisiones políticas, es decir, pueden intervenir las grandes mayorías en las decisiones políticas, pero al mismo tiempo es la época del gran industrialismo inglés, de las condiciones de trabajo precarias, etcétera. Lo que mejor podría, la palabra que mejor podría representar esta época es la dialéctica, ¿no? Es una época especialmente dialéctica, ¿no? Nietzsche y Marx representan en sus diferentes trayectorias un muy buen ejemplo de por qué este debate está viciado. Nietzsche será el individualista y Marx como socialista. Rescatan, sin embargo, argumentos que se dirigen en contra de estas nuevas tendencias de la sociedad. Por una parte, Marx quiere una libertad que vaya mucho más allá de la libertad abstracta burguesa, quiere favorecer el máximo despliegue de las potencias del individuo que, bajo el régimen de gobernanza capitalista están auturadas de alguna manera. Y por otra parte, Nietzsche representa aún una serie de valores aristocráticos que están en completa contradicción con el mundo democrático que se abre ante ellos, ¿no? ¿Cuál es la falacia, en realidad, de la libertad? Bueno, en el momento en el que entramos en la sociedad de masas, en el momento en el que aparece este fenómeno del rebaño, ¿no? Manipulado por los medios de comunicación, etcétera, se rompe toda posibilidad para el ideal del individuo libre, que es un ideal, en fin, que toma origen, ¿no? En la Ilustración también, pero que ya no coincide ni puede satisfacer la propia sociedad capitalista que está en auge y desarrollo, ¿no? Es decir, mi tesis es que la introducción o el desarrollo de las nuevas sociedades capitalistas basadas en la gran industrialización, basadas en fin, en la globalización del capital, impiden al mismo tiempo la posibilidad de llevar a cabo una política de la libertad individual que no caiga en un mero constructo ideológico falso, ¿no? ¿Por qué?
Pues porque básicamente esa sociedad ya no existe. Hay una idea muy interesante que es la crítica del rebaño, ¿no? Normalmente la crítica del liberal hacia el socialista viene con esta idea del adocenamiento colectivo, ¿no? De la idea de que, en fin, el Estado intenta prescribir a cada ciudadano lo que tiene que hacer y lo que debe de hacer, y entonces el individuo libre debería estar muy despierto ante este tipo de operaciones y defender su propia libertad. La realidad es que este fenómeno masivo, esta rebelión de las masas orteguiana, esta idea de las masas también de Gustave Le Bon, la psicología de las masas, este fenómeno es común al capitalismo y al comunismo. O al comunismo, al socialismo realmente existente, si queremos, ¿no? Porque es un fenómeno que está en las raíces de la modernidad. La burocracia y lo que ello conlleva está en las raíces de la sociedad moderna. Entonces no es posible entender la sociedad moderna sin entender esta devaluación, esta depotenciación del individuo, ya sea bajo el régimen de un Estado burocrático o ya sea bajo el régimen abstracto de los grandes mercados, de los grandes capitales y de la publicidad, ¿no? Que a fin de cuentas necesita encontrar un estándar hacia el que poder dirigirse y por lo tanto no puede aceptar las contingencias del individuo, ¿no? Esto es elemental. Por tanto, cuando se entiende cuál es el origen de la modernidad y se entiende esto que llamaba Weber la jaula de hierro, se entiende también que es necesario sacrificar los postulados de la libertad individual si no se quiere con ello hacer pancarta de una ideología abstracta y por lo tanto de un constructo ideológico falso, ¿no? Esta en cuanto a la crítica de la libertad. En cuanto a la crítica de esta idea del bien común, ¿no? Normalmente el argumento de aquellos defensores del Estado es que estas medidas, en el contexto de esta pandemia, es que estas medidas se han tomado para salvaguardar el bien común. Bien, mi crítica sería que, si bien es correcto, en principio, lo que hay que ver es el elemento concreto. Es decir, es muy ridículo intentar presentar, por ejemplo, a los marxistas como defensores absolutos del Estado. Eso no lo hizo Lenin tampoco, ni lo hizo Marx. Marx, de hecho, durante buena parte de su trayectoria intelectual, critica el Estado burgués, precisamente por representar los intereses de una clase. Con lo cual, la primera idea que uno adquiere cuando se enfrenta a los textos de Marx es que la defensa per se de un Estado, por ser Estado, es ya ideológica, está ya viciada de principio. Por eso, cuando estos supuestos defensores de la izquierda claman a favor de justificar cualquier medida que tome el Estado, está bien, pues es cualquier cosa menos marxista, es cualquier cosa menos crítica, es cualquier cosa menos analítica, es cualquier cosa menos... Es ideología en sentido puro marxiano, ¿no? De tal manera que la lectura de Marx es intentar entender en los detalles determinados cómo funciona una cosa. Es decir, cuando Marx critica el Estado burgués, lo que está diciendo es cómo funciona el Estado burgués, cuáles son las relaciones económicas subsistentes a este Estado burgués. Vamos a examinar la materialidad de ese Estado para ver si lo que el Estado dice coincide con la realidad. Y esta operación, que no se hace nunca por la izquierda, porque la izquierda actual no tiene ni puñetera idea de nada, evidentemente pierde la capacidad de ser analítico y ser crítico con las medidas que toma el Estado. Por tanto, la pregunta no sería ¿el Estado tiene el derecho a imponer el bien común frente a la libertad individual en este caso? No, la pregunta no es esa. La pregunta es ¿qué medidas concretas está tomando este Estado? ¿Son útiles estas medidas? ¿Funcionan estas medidas para poder paliar la pandemia? ¿Son justificables? ¿Tienen sentido? ¿Realmente, ¿no? ¿Realmente estas medidas contribuyen al bien común o por el contrario causan una serie de estragos tremendos que hay que evaluar y que hay que poner en la balanza también, ¿no? Estas preguntas que no se hacen evidentemente te llevan a la conclusión de que el debate entre Estado e individuo es absolutamente falaz. Es absolutamente falaz, ¿no? Por una parte, y ya con esto termino, el ideal del individuo libre desapareció ya en el momento en el que hace su aparición la sociedad de masas, que por esencia es antiindividualista y por esencia tiende a la estandarización, a la burocracia y a la manipulación masiva de las mentes, ¿no? No hay otra forma de poder gestionar sociedades de millones de personas. No existe ningún individuo libre en el momento en el que hace aparición la modernidad, la burocracia weberiana y la jaula de hierro, ¿no? No existe. Por otra parte, cuando se habla del bien común y de las medidas que justifican, tal vez, pues bueno, incluso
la toma de medidas que son anticonstitucionales, lo que hay que preguntarse no es si el Estado tiene derecho a hacerlo en función del bien común. Lo que hay que preguntarse no es si el bien común está por encima del bien individual. Eso está claro. Lo que hay que preguntarse es, ¿esas medidas funcionan? ¿Esas medidas se pueden justificar desde el punto de vista del bien común? Porque eso es lo que ahora mismo está en tela de juicio y lo que está demostrando la pandemia. Lo que está demostrando la pandemia es que las medidas que han tomado todos los estados en Europa son absolutamente inútiles. Que esas medidas conducen a otra serie o desencadenan otra serie de problemas que tienen tal trascendencia, si no mayor, que la trascendencia clínica, médica o sanitaria que ha podido tener esta pandemia. Como por ejemplo la pandemia de suicidios, la pandemia de trastornos mentales, la pandemia de trastornos económicos y un largo etcétera, ¿no? Y eso es lo que habría que preguntarse si realmente fuéramos materialistas, si realmente fuéramos a la... El problema es, evidentemente, va a estar viciado siempre por la ideología, ¿no? Y cuando hablo de ideología en términos marxianos, es decir, ideología socialista, ideología liberal, que a fin de cuentas lo único que subrayan es el sectarismo y especialmente una cosa muy interesante, la pereza de pensar.